Cordial saludo a toda la familia García Peñista. Es una bendición encontrarnos hoy para reflexionar un poco sobre la obra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo a todos los integrantes de la comunidad, a nuestra señora rectora, a los directivos, coordinadores, profesores, estudiantes, padres de familia, secretarias, personas de servicio general y todos aquellos que hacen parte de esta magna familia que nos ha unido y con mucho ahínco trabajamos por esta comunidad y queremos hoy reflexionar con los que tengan a bien sobre la gran obra que hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Iniciaremos alabando el nombre de nuestro Dios, haciendo una invitación, reconociendo que venimos ante nuestro Dios para rendirle adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Bien, solo el Señor es digno de que se le adore, de que se le glorifique. Estamos por estos días, la sociedad, por estos días los creyentes en el cristianismo, hablando y recordando la crucifixión de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera llamar la atención desde este punto de vista, o desde esta situación mejor, porque es necesario que reflexionemos los que creemos en el Señor, los que creemos en la obra magnífica de nuestro Dios, que toquemos un poco sobre este tema. Nosotros los seres humanos y los que, más exactamente los que hemos creído en el Señor, tenemos la fe en nuestro Dios, creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios, en las Escrituras, como la palabra que nos trajo y que está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, también creemos en las palabras de nuestro Señor, en todo lo que Él dijo, en su Evangelio. Entonces, para nosotros es importante que tengamos en cuenta la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Y no quisiera que lo tomáramos como una fecha especial y solamente como una celebración, sino como algo más trascendental, porque se ha convertido, como muchas cosas de la sociedad y de la humanidad y de la historia, simplemente en una fecha, en un momento especial. Pero no es así. Con el Señor y la obra grande que hizo el Señor en la cruz del Calvario, es algo que se debe celebrar todos los días, es algo que debe estar en nosotros, en nuestro corazón. Y teniendo en cuenta eso, ese aspecto tan importante, quisiera que en este día reflexionáramos sobre lo que dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo.
el apóstol Pablo dice en su carta, en su primera carta a los Corintios, les dice en el capítulo 1 y el versículo 12, dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoce o no reconoció a Dios a través de sus obras, que manifiestan su sabiduría. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo creo que nosotros en algún momento hemos leído y escuchado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una historia maravillosa con respecto al encuentro con el Señor. Y el apóstol Pablo no era cualquier personaje hablando humanamente e intelectualmente. El apóstol Pablo era un doctor, y un doctor en todo el sentido de la palabra. Para tener el título que tenía el apóstol Pablo, debía saber mínimo 5 idiomas, empezando por ahí solamente. O sea, no era cualquier personaje sin conocimiento de este mundo, era muy letrado. El apóstol Pablo era muy letrado. Y el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor mismo, que le habló y le dijo lo que debía hacer. Antes de este encuentro con el Señor, el apóstol Pablo era un perseguidor del Evangelio, era un perseguidor de los que adoraban al Señor Jesús, de los que creían en la resurrección de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo era perseguidor y por lo tanto el Señor lo encontró, el Señor lo trajo, y el apóstol Pablo creyó en el Señor de tal manera que él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio está basado en la muerte y en la crucifixión y resurrección del Señor. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este aspecto. Lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice aquí, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice el apóstol Pablo. ¿Quién lo dice? Hay que tener en cuenta quién lo dice, el apóstol Pablo, que es locura para los que se pierden. Sí, los que se pierden piensan que estamos locos, que en realidad los que creemos en el Señor nos hemos perdido. Quizás estamos desvariando. Los que creemos en la muerte del Señor, en la crucifixión del Señor, estamos quizás muy idos de la razón y de la lógica, pero nosotros creemos por fe y sabemos que el Señor murió allá en la cruz del Calvario para derramar su sangre por nosotros, ¿sí? Para podernos limpiar del pecado, para podernos lavar y hacernos nuevas criaturas. De hecho, el bautismo, cuando nosotros somos sepultados en el agua, así como fue bautizado el Señor Jesús por Juan el Bautista, es el símbolo de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Nosotros seguimos las pisadas del Señor Jesús, seguimos las pisadas de la cruz que el Señor nos dejó por medio de su predicación y por medio de su sacrificio en la cruz. Él lo entregó todo, lo dio todo, murió, pero no solamente murió, dice la Biblia que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y nosotros predicamos eso. Y nosotros creemos en esa locura, pero es una locura que nos ha salvado, es una locura que nos da esperanza, es una locura que nos ayuda a seguir el camino de diario, es una locura que nos ayuda
a ayudar, que nos ayuda o que nos estimula, nos impulsa a ayudar a las demás personas. Es una locura que nos ayuda para que seamos mejores personas, para que seamos mejor sociedad. Quizás si todos siguiéramos la palabra de la cruz, no tendríamos los problemas sociales que tenemos, porque cuando seguimos la palabra de la cruz, tenemos amor. Cuando seguimos la palabra de la cruz, somos nuevas criaturas, porque el Señor nos ha transformado. Dice que, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿no? Es poder de Dios. Con esa palabra de la cruz, nosotros tenemos poder en Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Mire, sabe que el hombre puede saber mucho, la sociedad puede saber mucho, pero ¿sabe qué? Hay un momento en que cuando Dios interviene, no importa la sabiduría, no importa el dinero, no importa la ciencia, no importa nada. ¿Sabe por qué? Porque es que ante el Señor no hay nada que se iguale. Pensemos, por ejemplo, esta lamentable pandemia que hemos tenido que soportar. Esa lamentable pandemia que hemos tenido que soportar. Y la ciencia no ha sido capaz. La ciencia le ha quedado grande, ¿sí? Porque el Señor lo permitió, no sabemos, el Señor, no es que el Señor lo haya mandado, no, el Señor permite, no es que el Señor mande que se haga eso, no, el Señor permite que el hombre, la humanidad en su maldad a veces haga cosas que nos llevan, que abocan hacia nuestra propia destrucción. Y mire que cuando la muerte llega, el único que la puede detener es nuestro Dios con su poder. Entonces, debemos recordar que la palabra de la cruz debe permanecer todos los días, no solamente en la semana que dicen llamar santa, o que muchos llaman santa, no, la palabra de la cruz debe permanecer siempre en nuestros corazones. El sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario siempre debe permanecer en nuestras vidas. Nosotros debemos ser un vivo ejemplo, debemos ser la cara, debemos ser la manifestación, debemos demostrar o dar los frutos de esa muerte, de ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Todo lo hizo ¿para qué? Para salvarnos. Quizás no, muchas personas cuando pasa el momento y la celebración de la muerte y crucifixión y sepultura del Señor, se les olvida y vuelven otra vez a sus andanzas, volvemos otra vez a lo mismo que hacíamos. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús nos invita a que tengamos en cuenta ese sacrificio para vivir en santidad, para andar rectamente, para hacer la voluntad del Señor, porque el Señor dice que su sacrificio en la cruz del Calvario nos sana. Su sangre nos salva, nos limpia el corazón, nos da vida eterna. Y eso lo necesitamos. Necesitamos que tengamos en cuenta ese sacrificio, ese derramamiento de sangre que nos ha libertado, que nos ha sanado y que nos sana y que nos sigue sanando y sigue sanando la humanidad. Hoy en día el Señor nos llama y que vengamos a Él, que tengamos en cuenta el sacrificio, que lleguemos al arrepentimiento, que recibamos su nombre, que seamos bautizados en su nombre, que recibamos el Espíritu de Dios para vivir una vida recta, para vivir una vida en el temor de Dios, para vivir una vida santa, que es lo que el Señor le agrada. Bueno, ahora pues, después de esta reflexión, quisiera que escucháramos y siguiéramos cantando al Señor, porque el Señor en realidad nos llama y debemos alabarle, debemos glorificarle, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y voy a entonar otra canción para gloria del Señor.
¿Sabes tú quién es el que te ama? ¿Sabes tú quién dijo sea la luz? ¿Sabes tú quién hizo las estrellas, el mundo y toda su plenitud? ¿Sabes tú quién es el que te llama? Te dice, pecador, venid a mí y hallarás salvación para tu alma. Si no lo sabes, te lo vamos a decir. Murió en una cruz mi buen Señor, hirieron su costado, su sangre derramó, hiel y vinagre el mundo le ofreció, y en su agonía clamó por su perdón. Su nombre es Jesús, el creador de todo el universo. Él es tu Dios, Él quiere perdonarte, pecador. Deja el camino incierto. Murió en una cruz mi buen Señor, hirieron su costado, su sangre derramó, hiel y vinagre el mundo le ofreció, y en su agonía clamó por su perdón. Su nombre es Jesús, el creador de todo el universo. Él es tu Dios, Él quiere perdonarte, pecador. Deja el camino incierto. ¿Sabes tú la gloria que te esperas si crees en el nombre de Jesús? No podrás ser feliz de otra manera, ni podrán tus ojos ver la luz. Acéptale y confiesa tus pecados, no sigas este mundo de maldad, y verás lo que Dios ha preparado para todo el que hace su voluntad. Su nombre es Jesús, murió en una cruz, hirieron su costado, su sangre derramó, hiel y vinagre el mundo le ofreció, y en su agonía clamó por su perdón. Su nombre es Jesús, el creador de todo el universo. Él es tu Dios, Él quiere perdonarte, pecador. Deja el camino incierto. Bien, qué bueno es el Señor. El Señor nos invita a que dejemos el camino incierto, el camino alejado de Dios, y sigamos por el camino de la verdad, por el camino del Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sigamos por ese camino, sigamos por el camino de ese que lo entregó todo para salvarnos, para que hoy tengamos vida y tengamos una esperanza de gloria. Porque si Él no hubiese muerto en la cruz, esta sociedad, nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Pero hoy, gracias a ese sacrificio en la cruz, que debemos recordar todos los días, tenemos una esperanza de gloria, de que nuestra alma viva por la eternidad con Él. Porque al fin y al cabo este cuerpo es pasajero, dura unos años, pero el alma es eterna. Y si esa alma acepta al Señor Jesús crucificado en la cruz, tendrá vida eterna. Familia garciapeñista, les habló el profesor Eber Betancourt, parte, este siervo, esta persona que está para servirles en comunidad, en esta comunidad, les dio este sencillo consejo
pero que es grande porque viene de parte del Señor. Sencillo porque es en cortas palabras, en mi sencillez, en mi poca sabiduría, pero lo maravilloso de este mensaje y lo grandioso es que es del Señor Jesús, y eso sí es maravilloso. Yo solamente fui un canal, yo solamente fui un portavoz, pero el mensaje sí es poderoso y te puede salvar, querido amigo, cada uno del que me pueda escuchar. Dios les bendiga y que el Señor nos guarde siempre. Amén.